Nosotros le llamamos a la academia una sesión abierta, no es pública y solemne como es otro tipo de reunión, con invitados especiales, que son muy bien recibidos, ¿no? Que doy la bienvenida a los ilustres visitantes que nos acompañan. Les agradezco que nos acompañen en esta oportunidad, porque va a disertar nuestro colega don Eugenio Mimitza sobre un tema realmente importante, que él lo ha titulado Osvaldo Beckman Hansen, primer académico correspondiente en Punta Arenas. Le dejo la palabra a don Eugenio. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a todos por la asistencia. Estamos ya en la sesión primera de la Academia Chilena de Lengua del año 2013 y tenemos algunos invitados que nos permitimos traer en esta ocasión, gente prácticamente toda magallánica o que han vivido Magallanes, entre ellos don Gassi Jalil Trebotic, periodista, ex jefe de prensa de Televisión Nacional, ¿no? Y para el caso de Osvaldo Beckman, la importancia es de que él fue sobrino, o es sobrino político de Osvaldo Beckman, sobrino de la esposa de Osvaldo Beckman. Así que bienvenido, Gassi. Tenemos también a Gumersindo Pinto Devia, su señora. Gumersindo fue presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes, precisamente cuando se produjo el fallecimiento de Osvaldo, y por lo tanto le correspondió hacer y pronunciar el discurso en los funerales de nuestro querido amigo escritor. Don Vladimiro Martinich, quien es periodista también de la época de Osvaldo Beckman, que está acá radicado en Santiago. Así que bienvenidos a todos, la gente de la casa también. Bienvenidos a todos y bueno, voy a tratar de ser muy sucinto. Yo sé que se nos pasó un poco la hora, entonces por respeto también a todos ustedes y a los académicos, vamos a comenzar de inmediato. ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con el libro, precisamente, que apareció, fue editado en diciembre del año pasado y que ya ustedes tienen en sus manos, que es este cuaderno de la Academia Chilena de la Lengua, que se llama Osvaldo Beckman Hansen, 1918-1987. Esta disertación, más que nada, está hecha para incentivar la lectura del libro. Esa es la principal y la única finalidad de esto. Pero por supuesto también difundir la labor y dar a conocer, más allá del libro, a través de las diapositivas, dar a conocer quién fue Osvaldo Beckman Hansen, el primer académico correspondiente que tuvo la ciudad de Punta Arenas. Hasta la fecha ha tenido 4. Hay 2 viviendo todavía en la ciudad de Punta Arenas. Me refiero a don Silvestre Fulli y a don Marino Muñoz Lagos. El cuarto está acá. Me falta uno. Bueno, era así más. Bueno, ahí tenemos la imagen de don Osvaldo, entonces. Osvaldo Beckman Hansen, primer académico correspondiente por Punta Arenas. Él fue escritor, periodista, colegiado por cierto, historiador y arqueólogo aficionado. Yo me voy a extender respecto a la parte historiador y arqueólogo. Nacido en 1918, fallecido en 1987, fallecido en la ciudad de Punta Arenas. Nacido en 1918, se decía en Magallanes, así muy ambiguamente, yo lo explico en el libro. Él nació en la localidad de San Julián, en la Patagonia Argentina. Digamos, no sé, Edgardo, que estuviste recién en San Julián desde Punta Arenas, 400 kilómetros al norte. Por ahí un poco más, 400. Ahí nació porque su familia, las familias de Osvaldo Beckman Hansen, se radicaron precisamente en ese poblado pequeño que era entonces, que ahora es una ciudad grande, San Julián. En San Julián pernoctó durante el invierno la Armada de Molucas
al mando de Hernando de Magallanes. Hubo un ajusticiamiento porque hubo un motín. Entonces tiene también importancia, o yo se la doy, en último caso, el haber nacido en San Julián. Osvaldo se nacionalizó después chileno, por supuesto. Ahí lo tenemos entonces, nacido en San Julián, en la Patagonia Argentina, el 21 de septiembre de 1918, y la familia se traslada a la localidad de entonces, a la ciudad de Puerto Natales, y él más tarde después a Punta Arenas. En Puerto Natales él se inicia, ¿no es cierto?, en su época escolar, en su época juvenil. Fue periodista y director del diario La Prensa Austral por más de 20 años. Fue declarado hijo ilustre de Puerto Natales en el año 1974 y nombrado miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua en el año 1979, como les decía, como primer académico viviendo en Punta Arenas. Fue una cosa muy importante, y yo lo digo en el libro, este nombramiento. La gente como que se sintió dentro de un concepto que faltaba, que era esto de la lengua, que era este reconocimiento a un magallánico a través de la Academia Chilena. Y la gente se sintió muy halagada por esto, y lo expresó a través del diario, en distintas instancias. Medalla Municipal de Punta Arenas en 1981, ciudadano distinguido de Magallanes al año siguiente, en 1982, participó en varias campañas arqueológicas en la Patagonia, fundó el diario El Austral de Puerto Natales, se incluyó en varias antologías nacionales y en textos escolares, entre ellas la antología de Nicomedes Guzmán. Falta decir además que fue premio municipal de Santiago por su libro El cementerio de los Milodores, creo que en el año 87. De los libros publicados, su primer libro de cuentos, Tierra de la Calufes, en el año 1953, y reeditado en segunda edición en el año 1981, ambos en la ciudad de Punta Arenas. El cementerio de los Milodones en 1984, y lo que les comentaba recién, Premio Municipal de Santiago al año siguiente, en 1985. En el género de la novela editó La Tierra de las Discordias, luego El Camino del Hambre. La Tierra de las Discordias está ambientada por ahí por los canales de Última Esperanza. No así El Camino del Hambre, que tiene que ver con el puerto de Hambre. Tiene que ver con Pedro Sarmiento de Gamboa, con ese dolmen Aquí estuvo España que ustedes vieron hace cosa de un mes. Tiene que ver con eso y con este hombre, ¿no es cierto?, que tuvo tan mala suerte como Pedro Sarmiento de Gamboa, y que al final su vida fue todo una cosa tan azarosa, tan complicada. Termina preso, termina siendo detenido, ¿no es cierto? Toda esta armada que él pensaba llevar a poblar el estrecho Magallanes para defender, para la corona española, el estrecho de los holandeses o de los ingleses, bueno, todo eso fracasa. Osvaldo se inspira entonces en este ámbito para escribir El Camino del Hambre. Primavera Natales, que es una novela juvenil, una novela que ha tenido muchas ediciones y que recuerda precisamente la infancia de Osvaldo Beckmann en Puerto Natales, con los amigos, con el colegio, con las costumbres, los personajes natalinos de esa época cuando él era joven, niño y joven. La última canoa, que tuvo dos ediciones, 1977 con 2 tomos y 2011, perdón, hace 2 años, en un solo tomo condensado. Esta novela tiene que ver con su afición por el periodismo. Él entrevistó en varias ocasiones, y luego lo vamos a ver, a un personaje, a la calúfica Huesca, Lautaro Eden Wellington, que llegó a ser integrante de la Fuerza Aérea de Chile, que fue apadrinado por el presidente de la República.
por Aguirre Cerda, pero que tuvo ese atavismo, como decía Osvaldo, y escribió primero un cuento llamado El atavismo, en que necesitó volver a las raíces. Y él tenía el autor Auderen tenía una pareja acá en Santiago, tenía un buen pasar, por así decirlo. Sin embargo, él deja todo y vuelve, deja el uniforme, se viste que como se viste los Bacalufe, con piel y todo, y él vuelve entonces a los canales. Se produce un accidente, un temporal, fallece él y los que lo acompañaban, que eran parte de la familia de él, y esto hace entonces que Osvaldo Beckmann escriba la novela La última canoa, ¿ya? Que antes había sido cuento El atavismo, pero después él amplía esta historia. Bueno, El tesoro del capitán Garfio, que es una edición póstuma, una novela juvenil que él sacaba en ediciones tipo folletín, en el diario El Magallanes. El tesoro del capitán Garfio después se edita en forma póstuma como libro, formato libro, en 1993. Y es autor de un libro que se llama Magallanes Histórico, que ha tenido varias ediciones a partir de la primera en 1974. Capítulos pequeños con la historia de Magallanes y con fotografías para dar a conocer Magallanes, digamos, de una forma muy fácil y amena para los estudiantes específicamente. Y Osvaldo murió en Punta Arenas el 21 de diciembre, nace un 21 de septiembre, muere un 21 de diciembre de 1979. Los 21 son fechas de cambios de estación, ¿no? No tiene nada que ver, casualidades. Como decíamos, inició sus estudios en el Colegio Salesiano José Fagnano, en Puerto Natales, que fue la ciudad de su infancia, y desde sus comienzos en el periodismo y la literatura, que fueron sus grandes pasiones de por vida, el periodismo y la literatura. Ya a los 14 años colaboraba en una publicación colegial, la revista Juventud del Colegio Salesiano, y escribía cuentos y poesías para la desaparecida revista infantil santiaguina El Teneca. Una vez finalizados sus años escolares, colaboró por un tiempo en una imprenta, en una oficina de contabilidad, en una barraca, en una empresa eléctrica de la ciudad. Y luego, junto a su padre, entonces, se dedicó a la explotación ganadera y maderera en uno de los tantos canales de la provincia de Última Esperanza. Lo último, le sirvió precisamente para escribir cuentos y novelas relacionados con el ambiente de los canales de Última Esperanza. Bueno, ahí lo decíamos precisamente, este contacto con ovejeros, nutrieros, cazadores de lobos marinos, aborígenes, le fueron de experiencia para artículos periodísticos, para cuentos y para novelas. En 1938, les decía, con 20 años de edad, publicó ese primer relato, El atavismo, que es la vuelta de alguien que necesita volver a sus raíces, a sus orígenes, porque no queda conforme con ese cambio de vida que se le presentó. Un año más tarde fundó y dirigió el bisamanario natalino El Austral, a la par de enviar colaboraciones, reportajes y crónicas de actualidad para la revista Zigzag, Ercilla y Idea de Santiago. De ella se transformó en corresponsal en Magallanes. En el año 41, el diario vespertino del Magallanes publicó en folletín su novela El tesoro del capitán Garfio, como yo les comenté. Y ese mismo año su cuento El Caleuche fue incluido por Nicomedes Guzmán en la antología Nuevos Cuentistas Chilenos. Esa narración ya había aparecido en la revista En Viaje, que editaba la empresa Ferrocarril de Estado, una revista muy conocida y famosísima y de colección. Y ahí leyó entonces Nicomedes Guzmán en esa revista El Caleuche y lo incluyó en la antología esta de Nuevos Cuentistas Chilenos. Bueno, ahí está Osvaldo Beckmann precisamente. Fundó en el año 43 la revista de Última Esperanza y escribió la revista Noticias Gráficas de Magallanes, que se publicaba en Punta Arenas, donde adoptó el seudónimo Meteo. A veces en la revista aparecían 2, 3, 4 crónicas de él, entonces para cambiar un poco, él firmaba como Osvaldo Beckmann o si no como Meteo. Y esto también lo utilizó en otras revistas posteriores, como aquella revista que se cuenta, cuyo director precisamente fue Gassi Jalil, que está acá presente.
en un tiempo. También laboró en órganos escritos como Boletín Ganadero, redactor de noticias, libretista y programador en espacios culturales de la Radio Militar Austral, cuyas primeras emisiones datan del año 41, es importante por la fecha, por la llegada de la radio emisora, digamos, a Magallanes. Después fue requerido por el diario El Magallanes en el 46, dirigió el periódico noticioso Actualidad Magallánica. Y allí publicó e incluyó cuentos de autores como Francisco Coloán, Enrique Campos Menéndez, José Grimaldi, Silvestre Fugli. Les contaba que fue un honor para Magallanes que a Osvaldo Beckman Hansen lo nombraron miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. Fue entonces el primer representante de la longeva institución, de nuestra longeva institución, en Punta Arenas, y la extinción conmocionó y fue titular de portadas noticiosas. El diario La Prensa Austral dijo: nominación de Beckman como académico causó alegría en la comunidad, y señaló que como un honor para Magallanes y merecido premio a una destacada labor como escritor y periodista, calificó la comunidad local la designación de Osvaldo Beckman Hansen como miembro correspondiente en Magallanes de la Academia Chilena de la Lengua. Antes de cumplirse un año de su muerte, la ilustre Municipalidad de Punta Arenas, no está mal eso, sí, después de cumplirse, antes de cumplirse un año de su deceso, sí, está bien. La ilustre Municipalidad de Punta Arenas inauguró el 12 de septiembre del año 88 la plaza Osvaldo Beckman Hansen en un paño de la céntrica avenida Colón en Punta Arenas, entre las calles Chiloé y Armando Sangüesa. Allí ya existía un busto de Fray Camilo Enríquez, el padre del periodismo nacional, director de la Dona de Chile. Buen lugar para unir, como yo digo en el libro, al padre del periodismo nacional y al padre escritor del regional. La editorial Latelí le publicó en forma póstuma en Punta Arenas la novela El tesoro del capitán Garfio, con prólogo del escritor y académico correspondiente Silvestre Fugli, y la Academia de la Lengua la editaron en el año 2005 la antología de cuentos de académicos. ¿Estoy molestándote? No. Incluyó su relato Palenque no era malo, un cuento que aparece en otras antologías también. Acá tenemos algunas portadas, como yo les decía, Tierra de Acalufes, que fue su primer libro, esta es la portada de la primera edición. Luego vino la novela La Tierra de las Discordias, que aparece allí. Primavera en Natales, que es la portada de la primera edición, han habido 3 o 4 más. Y la primera edición, el primer tomo de la primera edición de La Última Canoa, lo que les contaba yo de este personaje, Kaweshkar Lautaro Eden Wellington. Ahí tenemos otras portadas de Magallanes Histórico, que tiene un formato muy especial, y en 100 y tantas páginas que cuenta la historia de Magallanes. Esa es la primera edición. Aquí tenemos, si no me equivoco, dice la tercera edición, la sexta edición, y acá en inglés la cuarta edición de Historical Magallanes, no es Magallanes, pero no importa, fourth edition. Es la cuarta edición en inglés, entonces ha tenido un tremendo éxito este libro, que es de consulta rápida. El Camino del Hambre, la portada de la novela que les contaba, inspirada en la fallida colonización y poblamiento del Estrecho de Magallanes por parte de Pedro Sarmiento de Gamboa, y el libro que obtuvo el Premio Municipal de Literatura Género Cuento de Santiago, El Cementerio de los Milodones, editado por la editorial Magallánica. La edición ya póstuma del Tesoro del Capitán Garfio, crónicas de Osvaldo Beckman que aparecieron durante varios años después de su fallecimiento y antes de eso también en el diario La Prensa Austral, llamadas de ayer y de hoy, el titular de ayer y de hoy, y después le ponía el título principal, y que fue escrito este libro, o sea, recopilado por Jorge Díaz Bustamante, que es un autor natalino, de Puerto Natales. Y él le hizo entonces un homenaje a Osvaldo Beckman
publicando este libro recopilatorio, de donde yo extraje algunas crónicas para el cuadro. Esto es interesante. Esta es un número de la revista Noticias Gráficas de Magallanes del 13 de julio de 1946. Esta revista, que aparecía periódicamente, una especie de la revista Vea, ¿no es cierto? Con estos titulares tan especiales, negro sobre fondo blanco o blanco sobre fondo negro, las letras. Bomba atómica socialista, no sé qué significa. En pleno reino de las trompadas, ahí tiene que ver con el deporte, ¿no es cierto? Esto es enterrador de 20.000 almas. Osvaldo Beckmann le hace una crónica a una persona que entierra Marte, o sea, un enterrador. Y es perra y viste de soirée. Esas eran palabras muy antiguas que se utilizaban antes, de soirée. Vamos a ver en más detalle acá. Monita es una perra que se viste, baila y también rosquea con los quiltros callejeros. Lo importante es, ahí dice, por Meteo. Ahí está el seudónimo Meteo. Por Meteo. Y ese es el seudónimo que utilizaba Osvaldo Beckmann. ¿Ya? En esa misma revista está también este otro artículo. Lleva enterrando más de 30.000 muertos y espera jubilar antes de hacer el mismo camino. También por, ahí lo vemos, por Meteo. Ese era su seudónimo. Y acá está el carrocero de la muerte, como le llamaban, ¿no? Claro. Antes que los jubilen, se piensa jubilar para... Los titulares eran tipo revista Vea de aquel entonces, son muy así, entre anecdóticos y que llaman al lector. Ahí aparece Osvaldo Beckmann junto al arqueólogo Joseph Amperer, que fueron muy amigos y estuvieron precisamente allí. Dice a la derecha se aprecia cómo fue despejada la muralla de la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación en ese sector de Puerto del Hambre, donde los españoles, por supuesto, intentaron hacer una ciudad y fracasó porque se dice, no solamente por el abandono en que quedaron, sino porque se dice. Una de las teorías es que ellos, como no tenían mucho con qué alimentarse, concurrieron, ¿no es cierto?, a los mejillones, a las cholitas y los cholas. Y a lo mejor se dice que fueron los primeros fallecidos por el tema de la marea roja. Se dice. ¿Sí? Porque las primeras datas de fallecidos en estas épocas modernas es del año 74. Creo que fueron 4 marineros, pescadores que fallecieron por ahí por Bahía Mansa, muy cerca de ahí, de la Estrecha Magallanes, donde está Puerto de Hambre. Por lo tanto, es muy probable que esa haya sido la causa de tantos fallecimientos en gran cantidad. A pesar que también hubo otras situaciones. Bueno, ahí está con Joseph Amperer, un gran arqueólogo, uno de los padres de la arqueología de la Patagonia, junto con su esposa Annette Laming de Amperer. Esa es una crónica, Puerto del Hambre, que apareció en la revista que se cuenta precisamente. Vemos ahí arriba la foto que es anterior. Acá se ven algunas osamentas. Acá se ve, no se ve, pero aparece, ¿cómo se llama? Una cabeza, una calavera, con un agujero. Por lo tanto, no solamente hubo muertes tal vez por marea roja, sino también por arcabuzazos. Muy probable. Ahí tenemos otra crónica de revista que se cuenta, firmada por Osvaldo Beckmann Hansen, la cueva del Milodón, ¿no es cierto?, con la réplica actual que existe de este Milodón hecha esta réplica, esta escultura por el artista Harold Kuser. Aquí está la entrada de la cueva, aquí está desde adentro hacia afuera, digamos, y acá está en la cueva, otra cueva que hay al costado. Pero Osvaldo Beckmann estuvo, digamos, en este tema de desentrañar el misterio, porque alguna vez se dijo en Europa que había milodones vivos. Hubo alguna vez, por supuesto, pero no había nada más. Esta es una crónica de
también de Osvaldo Beckmann. Ofki, La ruta que olvidaron. ¿Eso qué? ¿Ah? No, el istmo de... Sí, sí. Que hacia el norte, digamos, queda la laguna de San Rafael. Tal vez si hubiese existido este istmo, se abrió algo, ahí se ve un poco del canal, ¿no? Pero después parece que algo pasó, aquí están los obreros, se está haciendo el canal. Tal vez si se hubiese hecho ese canal, tal vez el empresario Cochifas no se hubiese establecido, estamos locurando, en Puerto Montt con sus escorpios, y tal vez hubiese sido Punta Arenas el lugar de llegada y recalada y vuelta de las naves, así. Fue tanto el revuelo, estamos hablando de 1910, que construyeron un hotel. Alguien construyó un hotel de 4 pisos, que para atender seguramente a la gente, cuando este istmo estuviera abierto, ¿no es cierto?, para poder hacer un buen negocio con los turistas. Como se abandonó este canal, la apertura de este canal, el hotel quedó abandonado y por supuesto que lo desalojaron, lo desvencicaron, quedó en nada. Lo importante de esta crónica que aquí también dice Meteo. No solamente Osvaldo Beckmann, El lago olvidado es otra crónica, el lago Higgins, que es una travesía que hizo el cuerpo, en este momento se podría llamar cuerpo militar del trabajo, pero entonces eran los militares. El ejército que hizo una travesía para ver qué se podía hacer para llegar desde el interior, desde el lago Higgins, desde la cordillera, por así decirlo, hasta el mar. Esto es importante, esto corresponde a revista Vea, de acá de Santiago, con los típicos titulares: reniega de la civilización para atender a su raza. Un joven a la Calufe que estudió en Santiago aparece ahora como líder. Este fue el motivo de estas crónicas de Osvaldo Beckmann, que no fue la única, el motivo de inspiración para escribir su novela La última canoa. Y ahí aparece precisamente el personaje, Lautaro Eden Wellington, que en la novela, por supuesto, tiene otro nombre, cambió el nombre. Finalmente, como yo les decía, hubo un accidente y Lautaro Eden dice descansa en el fondo del mar. Así era él cuando vestía, digamos, con ropas civilizadas, por así decirlo. Y ahí está, segunda parte, con su uniforme de la Fuerza Aérea. Ahí, precisamente. Y precisamente dice Osvaldo Beckmann, corresponsal, que es el final de esa crónica. Esto es importante porque esta crónica se llama En un rancho, que aparece también acá en el libro, que yo, gracias al amigo Gumercindo Pinto, que me envió las fotografías, pude ir leyendo e ir digitalizando, ¿no es cierto?, el material. Es una crónica relativa a los mineros auríferos del oro de Tierra del Fuego. Y Abraham Santibáñez va a poder corroborarme, no por la edad, Abraham, pero esta forma de corrección antes que vaya, ¿no es cierto?, a la rueda del diario, ¿no es cierto? Esto es con este manuscrito, digamos, de Osvaldo Beckmann, estas correcciones. Ahí, por ejemplo, Sangría. Esa L. Los periodistas saben. Sabían. Exacto, sabían. Sí. Bueno, es un hallazgo que, por supuesto, que no está acá en el libro, entonces yo quería traerlo para graficar mejor este espíritu de Osvaldo Beckmann. Ahí está lo que ustedes tienen en vuestras manos. El índice trae una crónica emotiva de Osvaldo Beckmann y una selección de texto compuesto por cuentos. Esos 3 cuentos: el atavismo, el tatuaje, el rey del monte. La historia corresponden a esos libros de Magallanes histórico, Juan de Ladrillero, una selección lo más abierta posible: Cabo de Hornos, Islas Diego Ramírez, la misión de la Beagle, Chile en estrecho, la ganadería en Magallanes. Y después las crónicas En un rancho, la que vieron ustedes en esa diapositiva anterior. Como buena la Calufe, Lautaro Eden descansa en el fondo del mar, que es la crónica que anunció el fallecimiento de
de Lautaro Den, crónica de la revista Bea, y bueno, demás crónicas. Cincuentenario de la muerte de Pluschow, un aviador alemán que también exploró los cielos de la Patagonia, descubrimiento del estrecho, el petróleo, el río Las Minas, que se desboca de vez en cuando, como el año pasado, la magia de los faros, el primer correo natales, buscadores de oro fundaron Porvenir, Aistahovsky, la ruta que olvidaron, el Escorial del Diablo, esto queda en la Patagonia, en el sector oriental del estrecho de Magallanes, el lago olvidado, el lago O'Higgins, la Cueva del Milodón, Puerto del Hambre, una crónica sobre los tehuelches, Aoniken, mal llamado Patagones, el paraíso de los pingüinos en la Antártica, porque también Osvaldo Beckmann viajó a la Antártica, ¿no es cierto?, en el año 1943. Y dos comentarios ya casi al final de sus días, como el libro magallánico La Tierra Maldita y el ensayo histórico chileno, que apareció en el suplemento literario que sacaba la Sociedad de Escritores de Magallanes. Finalmente, esto apareció el 3 de marzo, recién pasado, el domingo 3 de marzo, en la edición del periódico El Magallanes, que es la edición dominical del diario La Prensa Austral. Es precisamente un comentario al cuaderno, al libro escrito por nuestro académico correspondiente Marino Muñoz Lagos. No lo voy a leer porque es largo, y lo importante es demostrar que, bueno, los académicos están trabajando también en Punta Arenas, como Marino Muñoz Lagos, que por muchas décadas colabora para el diario de La Prensa Austral, como también Abraham Santibáñez. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, yo sé que estamos medio cansados de tiempo, director, pero bueno. Pero que hay varias preguntas y todavía falta para las 7:30. Si tienen preguntas, comentarios, o algún aporte. Exactamente. ¿No? ¿La familia era alemana? Sí, de origen danés. Ah, danés. Sí, alemanes, por los daneses, dos, ¿no? Por Sí, Hansen y Beckmann, exactamente. Nórdicos, ¿Había ambos. llegado, los padres llegan extranjeros o descendientes? No, los padres llegan a la Patagonia. Ajá. Pero también a Los Ángeles, porque Osvaldo tiene otro hermano escritor que se llamaba Enrique Beckmann, que nació en Los Ángeles. Y después ellos se trasladan, ¿no es cierto?, o antes o después se trasladan a San Julián. Se nació uno en Punta Arenas, creo, el otro en Los Ángeles y el otro en San Julián. Ellos se establecen después definitivamente en Natales. Y se sienten absolutamente natalinos todos. Sí. ¿Y con Francisco Coloane no tuvo una gran amistad? Directa? No, una gran amistad. Sí, claro, con Francisco Coloane, sí, por cierto. Tanto tiempo. Sí, lo que pasa es que Francisco Coloane, allá la universidad, me acuerdo que la Universidad de Chile llevaba unas escuelas de temporada, que también hacía a veces la Universidad Técnica del Estado allá. Entonces iba Osvaldo iba Francisco Coloane, iba Pablo Neruda, iba Nicomedes Guzmán, Salvador Reyes estuvo en la Antártica con él, ¿no es cierto? Por eso es el paraíso de los pingüinos. Entonces, sí, una tremenda amistad. Claro. Y con Marino Muñoz Lagos también, por cierto. Claro, sí. Claro, que Francisco Coloane contaba mucho, no solo en sus libros, sino que en conversaciones, que él fue arriero, se fue de Chiloé a buscar nuevos horizontes, un poquito más helados, a Punta Arenas. Y era arriero y contaba como... Sí. Trabajó en una de las estancias de doña Sara Brown. Exactamente. Sí. Y también estuvo en las primeras prospecciones petroleras cuando no existía la ENAP, Empresa Nacional del Petróleo. Estamos hablando de la Superintendencia de Minas y Salitre. Es el nombre que tenía, la Bahía Salitre. Entonces él, a caballo, ¿no es cierto? Ellos andaban también en estas prospecciones que, no sé, con una palita, no sé qué hacían, pero algo hacían. Tratando de buscar visionariamente lo que después, en el año 45, surgió petróleo en Springen, en Tierra del Fuego. Sí, claro.
¿Y los libros de Osvaldo Beckmann están disponibles hoy día en ejemplares? ¿Se vende allá en Punta Arenas? En Punta Arenas sí. En Punta Arenas sí. En algunas librerías. En el kiosco del aeropuerto también. Especialmente esos que están en Magallanes histórico en español y también en inglés. ¿Ya? Y unos más también. La última canoa que salió hace 2 años, la segunda edición, entonces también eso está disponible, sí, está. Y también, no me acuerdo si Primavera de Natales, que ha tenido un éxito tremendo, no sé cuántas ediciones. Y perdí la cuenta de eso. Sí. ¿Y se habrán digitalizado en memoria chilena, por ejemplo? Hay algunas cosas, no algunas muchas. Cosas, sí, ¿verdad? Porque sí, hay algunas cosas. Eso llega a una cantidad impresionante Sí, de personas. sí, hay algunas cosas y también algunos artículos. Algunas cosas, no muchas. Sí, no muchas. En cuanto a los artículos, crónicas, en fin, ¿eso está recogido en algún volumen? Sí, está recogido en el libro de ayer y de hoy de Jorge Díaz Bustamante, pero lo otro no, lo otro está recogido acá. Hay mucho que no, pero todo, absolutamente todo, no. Sería un poco difícil. No imposible, pero bien difícil. Por ejemplo, en Noticias Gráficas ahí vimos 2 artículos sobre el sepulturero y esta perrita, en un solo número de Noticias Gráficas, o sea, Noticias Gráficas debe haber salido por lo menos unos 4 o 5 años seguidos. Entonces es difícil. Yo fui a la Biblioteca Nacional y no está microfilmado la Noticia Gráfica porque está en muy malas condiciones. Entonces, y no pude tener acceso tampoco a ver, la verdad es que no vale la pena, porque uno toca y se debe desarmar eso. Así que, entonces, conseguir ese tipo de material es un poco difícil. Sí sé que en Punta Arenas hay una persona que tiene la colección completa. Por ejemplo, de Noticias Gráficas, que Osvaldo me la facilitó una vez. Debía haber hecho algo con eso. No, a ver si lo devuelto la colección. Noticias Gráficas es un semanario. Y el director y propietario era Julio Ibáñez Paredes. Claro. Sí. Ahí colaboró Osvaldo Beckmann. Mucho. Y Julio Ibáñez Paredes era hermano del doctor Mario Ibáñez, que fue el arquero de la Universidad de Chile cuando salió campeón en el año 40. Ah, ahí está. Y que se radicó en Estados Unidos y falleció allá. Mario Ibáñez, hermano de Julio Ibáñez Paredes. Ajá. Buen aporte, muchas gracias. Oye, a propósito de Coloane llegó de adolescente a trabajar en estancias magallánicas. Exacto. Y Osvaldo Beckmann me contó que siendo adolescente y en algún día libre llegó a Natales y le llevó a él los originales de sus primeros cuentos cortos para que se los corrigiera. Así es. Y Osvaldo en muchas oportunidades le corrigió y le dio muchas, digamos, códigos de cómo desarrollar mejor un cuento. Sí, exactamente. Exactamente. Osvaldo le ayudó a Coloane en eso. Sí, es verdad. Y quiero aprovechar a decir que Gassi Jalil es la segunda vez que está, no acá en esta sala, pero sí en el seno de la academia, digamos, porque la primera vez creo que fue el único representante de Magallanes, o pariente por supuesto, que estuvo en el acto de nominación, o sea, cuando fue... Claro, Él claro. estaba en mi casa y vinimos. Claro. Así que tenemos esta también es importante. Bueno, felicitaciones, don Eugenio, y Muchas muchas gracias por su aporte. Podría haber sido un poquito más explicativo, pero el tiempo fue un poco...